Buenos días, mi nombre es Axel Joel Sánchez Moreno y el día de hoy realizaremos la determinación de la cantidad de fluoruro en pasta de dientes comercial mediante una curva de calibración potenciométrica usando un electrodo selectivo a iones. Para esta práctica se utilizará un arreglo de dos electrodos. El electrodo de trabajo es un electrodo de la marca Mettler Toledo modelo DX219-F. Este tiene como elemento sensor un cristal de fluoruro de lantano inmovilizado que le permite la selectividad a fluoruros. La conexión al equipo se realiza retirando esta guarda y conectando con un adaptador adecuado al equipo. Para asegurar el correcto funcionamiento del electrodo, este debe pulirse utilizando alúmina con tamaño de poro de 0.3 micrómetros. Para esto tomaremos alrededor de la punta de una espátula. Esta se colocará en un microclot y posteriormente se añadirán unas gotas de agua. Posteriormente tomaremos el electrodo verticalmente y procederemos a hacer movimientos en forma de 8 alrededor del microclot. La fuerza aplicada deberá ser mínima. El procedimiento se lleva a cabo por alrededor de un minuto. El electrodo de referencia es un electrodo de plata, cloruro de plata de la marca Metron, que se conecta a la disolución utilizando un puente salino cuyo electrolito soporte es nitrato de potasio, para evitar la contaminación de las disoluciones por la difusión de las especies del electrodo hacia la disolución. Para la determinación de pH se hará uso de un electrodo marca Corning modelo 476044, que deberá ser debidamente calibrado con una serie de buffers comerciales. Como material de vidrio a utilizar, necesitaremos pipetas volumétricas de la siguiente capacidad: 0.5, 1, 10, 20 y 25 mililitros. 8 vasos de precipitado de 50 mililitros y 2 de 250 mililitros. 8 matraces volumétricos de 50 mililitros, 2 de 100 mililitros, 1 de 500 mililitros y 1 de 200 mililitros. Los equipos a utilizar son un potenciómetro de la marca Thermo Fisher modelo Orion Star A214, que se utilizará para medir el potencial de celda de cada uno de los sistemas. Se utiliza además un potenciómetro Oakton, con el cual determinaremos el pH de cada sistema. El estándar para preparar la curva de calibración es fluoruro de sodio, que deberá estar en presencia de un medio conocido como TISAF y un preservante orgánico. El TISAF es una disolución que permite amortiguar el pH y fijar la fuerza iónica de los sistemas. Se prepara esta disolución en presencia de una sal orgánica que sirve como preservante. La disolución preparada posteriormente se traspasará a los sistemas finales de la curva de calibración. El preservante orgánico a utilizar es ácido trans 1,2-diaminociclohexan NNNN tetracético. La concentración de este debe ser 0.1 mol sobre litro. El preservante permite alargar la vida útil de las disoluciones preparadas de la curva de calibración por hasta un mes. El TISAF se prepara con un buffer de ácido acético acetato preparados con el ácido y una sal su base conjugada, en este caso acetato de potasio. La concentración del buffer debe ser 0.1 mol sobre litro y el pH 4.76 aproximadamente. La fuerza iónica se fija con cloruro de sodio, cuya concentración debe ser de 1 mol sobre litro. Se deberá preparar la disolución conocida como stock 1 con la masa pesada de fluoruro de sodio. El aforo se realiza con agua desionizada. Prepararemos el stock 2 por dilución del stock 1, tomando 10 mililitros y llevando el aforo con agua desionizada.
Aquí se muestran los 8 sistemas preparados a partir del esquema mostrado. La muestra a analizar es una pasta dental comercial que reporta un contenido de 1450 partes por millón de fluoruro. Una vez pasada la muestra, se deberá añadir alrededor de 50 mililitros de TISAF y llevar a ligera ebullición. Se detendrá así por alrededor de 5 minutos y posteriormente esperaremos a que vuelva a la temperatura ambiente para aforar en 100 mililitros. Una vez terminado este proceso, el volumen perdido por ebullición se reintegra hasta la marca de 50 mililitros con agua desionizada. Posteriormente, debemos llevar al aforo a 100 mililitros. El aforo debe realizarse con TISAF y no con agua desionizada. Enjuagaremos un poco el vaso donde estaba la muestra e integraremos el volumen. Una vez realizado el aforo, deberemos filtrar la muestra utilizando un acrodisco de nylon. Para esto es necesario conectar el acrodisco a una jeringa, pero previamente se debe tomar una alícuota de la muestra. Una vez tomada, limpiamos la jeringa y conectamos el acrodisco. Una vez conectado, procederemos a filtrar el contenido recibiéndolo en un nuevo vaso de precipitado. Para este experimento se hará uso de una celda termostatada de 50 mililitros conectada adecuadamente a un recirculador a 25 grados centígrados. Se muestra aquí además el arreglo de electrodos a utilizar. Este es el electrodo de trabajo, selectivo a iones fluoruro, conectado al potenciómetro Thermo Fisher para el registro del potencial de celda. Este es el electrodo combinado de vidrio, conectado al potenciómetro Oakton para determinar el pH de las disoluciones. Y aquí se muestra el electrodo de referencia de plata, cloruro de plata, conectado también al equipo Thermo Fisher. La medición debe realizarse del sistema más diluido al más concentrado, por un total de 60 segundos. La determinación del pH deberá registrarse de forma manual. Los residuos generados en esta práctica deben neutralizarse hasta un pH de 6 a 8. De acuerdo a la norma oficial mexicana 127 SSA1 1994, los límites máximos permitidos de fluoruro en aguas residuales son de 15 partes por millón, dado que nuestra curva de calibración contiene concentraciones mayores a esta, deberá resguardarse en un frasco debidamente etiquetado para residuos de flúor. Se deberá obtener un promedio de los datos obtenidos durante los 60 segundos. Esto se graficará contra el logaritmo de la concentración de cada uno de los sistemas para obtener el perfil de la gráfica. Este experimento se debe realizar por triplicado. Para el análisis de los datos, se hará la comparación de dos gráficas. Una es tomando en cuenta el efecto de las especies interferentes, haciendo uso de los coeficientes potenciométricos de interferencia reportados por el fabricante, y otra es sin tomar en cuenta este efecto. El análisis de los datos y la deducción de las ecuaciones asociadas a la curva de calibración obtenida se muestra a continuación. Muchas gracias por su atención. A continuación, realizaremos el análisis de los datos obtenidos para la determinación de fluoruro en pasta de dientes comercial mediante una curva de calibración potenciométrica utilizando un electrodo selectivo a iones. Para esto se hará uso de la siguiente hoja de cálculo de Excel, la cual estará disponible para su descarga en el siguiente código QR. Esta hoja consta de diferentes apartados, por lo que ahora se explicará el llenado de cada uno de ellos. Primero se debe colocar el nombre del analista que realizó las mediciones. A continuación, se debe colocar el modelo del equipo empleado,
en este caso Orion Star A214, y después debemos colocar el nombre del software empleado, en este caso StarCom 1.0. A continuación, indicamos el volumen empleado de los sistemas para la determinación en la celda, en este caso 20 mililitros. Debemos colocar el electrodo de trabajo utilizado, en este caso un electrodo selectivo fluoruro que consta de un cristal inmovilizado de fluoruro de lantano. También colocamos el electrodo de referencia empleado, en este caso el electrodo de plata cloruro de plata. Dado que el fluoruro es parte de un par ácido base formado por ácido fluorhídrico y fluoruro, se debe colocar el valor de pKa de este, que es 3.2. También debemos colocar el valor del logaritmo del coeficiente potenciométrico de interferencia del cloruro y del acetato con respecto a fluoruro diana. En el siguiente apartado colocaremos información de la disolución estándar preparada. Primero, la masa molar del fluoruro de sodio, que es de 41.99. Posteriormente, la pureza indicada en el reactivo analítico, que es de 99%. Posteriormente indicamos la masa pesada para la disolución estándar, que fue de 1.3849 gramos. Y finalmente colocamos el volumen de aforo, que fue de 200 mililitros. Del lado derecho se va a colocar la información de la muestra analizada. En este caso, la marca es Colgate Triple Acción, número de lote 1252. Además, se utilizó una masa de 2.3942 gramos y se llevó un volumen de aforo de 100 mililitros. El siguiente apartado nos servirá para construir la curva de calibración utilizando como modelo lineal la ecuación de Nikolsky-Eisenman. Para comenzar debemos colocar la concentración de estándar que hay en cada uno de los sistemas, recordando que cada uno se preparó a partir de distintas diluciones. En la siguiente columna colocamos los datos experimentales obtenidos para el pH de cada sistema. Ahora debemos obtener la concentración de fluoruro al equilibrio que hay en cada sistema. Esta se obtiene multiplicando la concentración de estándar que hay en cada uno por la fracción molar distributiva del fluoruro. Esto se realiza porque la concentración de fluoruro va a depender del pH, dado que forma parte de un par ácido base. Calculamos ahora el logaritmo de la concentración previamente obtenida. Ahora pegaremos el conjunto de las mediciones de potencial realizadas y obtendremos el promedio de estas en cada uno de los sistemas. El promedio deberá ser dividido entre 1000 para obtener así unidades de volts. Después de esto, automáticamente se calcularán todos los parámetros necesarios para calcular la regresión lineal utilizando el método de mínimos cuadrados. Esto incluye los parámetros de la pendiente, ordenada al origen, coeficiente R cuadrado y también los cinturones de confianza al 95%. Aquí podemos observar el perfil de la curva obtenida. Debajo de este gráfico se encuentra el análisis de residuales correspondiente, los cuales, por su comportamiento aleatorio, nos indican que el modelo lineal es adecuado para ajustar los datos. Ahora procederemos al cálculo de la concentración de fluoruro en la muestra. Primero debemos colocar los datos experimentales obtenidos en la medición de la muestra, que se realizó por triplicado. Posteriormente calcularemos el valor promedio de potencial y dividiremos entre 1000 para tenerlo así en unidades de volts. Ahora calculamos la concentración de fluoruro en la celda, que se obtiene a partir del espejo de la ecuación de Nikolsky-Eisenman y se obtiene como 10 elevado a la diferencia entre el potencial medido menos la ordenada de origen entre la pendiente. Para continuar, debemos calcular la concentración de fluoruro en partes por millón en la muestra de pasta de dientes comercial y también la concentración de fluoruro de sodio en porcentaje masa-masa. Para calcular el contenido en porcentaje, se debe multiplicar la concentración de la celda por el volumen de aforo de la muestra en litros. Posteriormente se multiplica por la masa molar de fluoruro de sodio y finalmente se divide entre la masa de muestra pesada. De manera similar para el cálculo en partes por millón, se multiplica la concentración de la celda por el volumen de aforo de la muestra en litros. Se multiplica por la masa molar del fluoruro. Esto se multiplica por 1000 para dejarlo en miligramos y se divide entre la masa de la muestra en kilogramos. Con este último resultado podemos hacer un comentario acerca del cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM 013 SCA2 2006, que nos dice que las pastas dentales
con un contenido de 551 a 1500 partes por millón de fluoruro deben ser utilizadas por personas mayores de 6 años, por lo que este producto cumple con el contenido indicado por la norma. Con esto terminamos esta sección del análisis. Para continuar, se incorporará el efecto del cloruro como ion interferente en la ecuación de Nikolsky-Eisenman y observaremos cómo esto modifica la curva obtenida. Esta segunda hoja contiene campos iguales a los de la primera, los cuales se deben llenar de la misma manera. En esta nueva sección debemos incorporar información acerca de la disolución de cloruro de sodio utilizada para preparar cada uno de los sistemas. Primero, colocamos la masa molar de cloruro de sodio, que es de 58.44 gramos por mol. Colocamos también la pureza, que es de 99%, e indicamos la masa pesada para preparar el estándar, que es de 29.5211 gramos. Colocamos el volumen de aforo, que fue de 500 mililitros, y calculamos de esta forma la concentración final, que es de 1.0002 mol sobre litro. En esta nueva columna colocamos la concentración de cloruro del equilibrio, la cual es la misma en todos los sistemas, recordando que se tomaron 25 mililitros al estándar y se aforaron a 50 mililitros. Para incorporar el efecto del cloruro como ion interferente en la ecuación de Nikolsky-Eisenman, debemos calcular el logaritmo de la suma de la concentración de fluoruro al equilibrio más la constante potenciométrica de interferencia hacia cloruro con respecto a fluoruro diana por la concentración de cloruro al equilibrio. Nuevamente se calculan automáticamente todos los parámetros de regresión y los cinturones de confianza al 95%. Observando ahora el gráfico, debemos destacar dos cosas. Número 1, el aumento del coeficiente R cuadrado y, número 2, el estrechamiento de los cinturones de confianza, lo que nos indica que este modelo describe aún mejor los valores de potencial medidos. A su vez, observamos que los residuales no muestran ninguna tendencia, de manera que el modelo sigue siendo adecuado para la descripción de los datos. Para finalizar, automáticamente se calcula la concentración de fluoruro en la muestra con la fórmula adecuada. Podemos observar un ligero aumento en la cantidad de fluoruro, pero no obstante, el producto sigue cumpliendo con la norma oficial mexicana. Como última parte del análisis, incorporaremos también el efecto del ion acetato como ion interferente y observaremos el efecto que tiene esto sobre la curva de calibración. En esta hoja 3 encontramos apartados iguales a los de las anteriores, los cuales se deben llenar de la misma manera. En esta nueva columna se debe calcular la concentración de acetato al equilibrio, la cual se obtiene a partir de multiplicar la concentración de buffer que hay en cada sistema por la fracción molar distributiva de acetato, recordando que la concentración del buffer es de 0.1 y que cada sistema tiene 25 mililitros de buffer, los cuales se aforaron a 50 mililitros. Esto se multiplica por la fracción molar distributiva del acetato, definida como 1 sobre 1 más 10 a la 4.7 menos pH. Ahora debemos calcular el logaritmo de la concentración de fluoruro al equilibrio, más la constante potenciométrica de interferencia hacia cloruro con respecto a fluoruro diana por la concentración de cloruro, más la constante potenciométrica de interferencia hacia acetato con respecto a fluoruro diana por la concentración de acetato al equilibrio. Esto nos permitirá modificar la ecuación de Nikolsky-Eisenman para obtener el efecto de todos los iones interferentes. De esta manera se calculan nuevamente los parámetros de regresión y observamos aquí la gráfica obtenida. Igual que anteriormente, el coeficiente R cuadrado aumentó y los cinturones de confianza se estrecharon aún más. Esto nos indica que el modelo tuvo todavía una mejoría evidente por la incorporación del acetato como ion interferente, siendo claro que este último modelo describe de la mejor manera las mediciones de potencial obtenidas. Nuevamente, el gráfico de residuales no presenta ninguna tendencia, lo que nos indica la validez del modelo. También se calcula la concentración de fluoruro en la muestra con la ecuación modificada, observando un aumento en la cantidad de fluoruro. Pero a pesar de dicho aumento, la cantidad de fluoruro sigue estando dentro de los límites permitidos por la norma oficial mexicana. Con esto, damos por concluido el análisis de cada una de las secciones de esta práctica.
Agradezco su atención. Muchas gracias.